Sean bienvenidos a un nuevo video de Descubre con JD. El día de hoy continuamos con el capítulo 8 de nuestra serie de Inglés con propósito, la serie de videos en la que aprendemos inglés siendo hispanos. El tema del día es conversación guiada. Entonces, preguntémonos, ¿qué es guiar la conversación? Básicamente queremos que las ideas que queremos expresar no se salgan de nuestro conocimiento, por lo que sirve esquematizar con oraciones simples y vocabulario común. Ahora, ¿cómo practicamos esta habilidad? Normalmente esta habilidad se practica es poniendo en práctica lo que sabemos y equivocarnos y aprender, ¿verdad? Repetir, repetir, hablar y conversar con gente. Normalmente el método am, tradicional es hablar con gente, ya sea a través de, no sé, contratas un curso de inglés y puedes hablar con un nativo o también puedes practicar hablando con gente por redes sociales, pero a día de hoy, en los tiempos modernos, también es posible practicar con inteligencia artificial. Tú puedes pedirle a ChatGPT o cualquier otra IA que te siga el juego de hacer una conversación simulada, ¿verdad? Entonces, pongámoslo a prueba. Básicamente, vamos a analizar una conversación medianamente realista y posibles continuaciones. En ese caso, tenemos capturas de pantalla a la derecha, pues para simular una conversación real a través de teléfono, pero pues no vamos a traducirla palabra por palabra, porque lo que queremos es analizar los puntos clave, las palabras clave. Sí, entonces el contexto, ¿verdad? Para que nos hagamos una idea de lo que trata esta conversación, es básicamente dos personas conociéndose, teniendo una conversación y planeando una salida. Sí, entonces acá es donde entramos a analizar. Como podemos ver, los primeros dos mensajes son una introducción, son un saludo. Sí, acá las palabras clave incluyen hey e incluyen el hi. Sí, luego Am, o sea, paréntesis, o sea, ¿qué es lo que estamos aprendiendo con este ejercicio? Es básicamente estamos viendo la cantidad de temas, ¿verdad? La cantidad de vocabulario o de palabras sueltas que se juntan, se reúnen y se utilizan en una conversación del día a día. Por ejemplo, tenemos expresiones sencillas como it's me que sirven para introducciones, para decir soy yo. Sí, luego tenemos otras cosas como preguntas abiertas, en este caso iniciando con remember, es decir, recuerdas, y pues obviamente tenemos respuestas de acuerdo a esta pregunta. Como la pregunta inicia con remember, es decir, recuerdas o te acuerdas, las respuestas obviamente incluyen afirmaciones como sí, sí me acuerdo, o no, no me acuerdo y negarlo, ¿verdad? Entonces, em, seguimos con este tema. Y obviamente, como estamos en un ejemplo sencillo, vamos a continuar con el camino más simple, ¿verdad? En este caso nos preguntan, ¿te acuerdas de conocerme en la reunión después de la práctica? Y pues respondemos con un sí, un o ya, un por supuesto. Sí, pero obviamente acá podemos ver que hay varias formas de responder a esto. Una de estas expresiones que se encuentra en el inglés es the one. Básicamente, como la pregunta inicia con remember, es decir, tiene que ver con recordar, eh, una posible respuesta es querer clarificar. ¿Sí? En caso de que yo quiera clarificar, utilizo la expresión de one para referirme a alguien o algo. En este caso, como me está pidiendo una persona, si me acuerdo de ella, entonces yo respondo clarificando. La persona, en este caso, curly hair, haciendo referencia a con el cabello rizado. ¿Sí? Pero hay que entender que este de one, si lo traducimos como literalmente, pues vamos a decir el uno. Y obviamente acá es donde entra eh, la expresividad del inglés. Estos son los pequeños detalles que hacen la diferencia en una conversación del día a día.
De la misma manera, acá vemos cómo continúa nuestra conversación con oraciones simples. Por ejemplo, un saw es la palabra clave de esta oración porque traduce a ver, ¿verdad? Entonces vi y le responden con I like. Like, palabra clave para decir me gusta. Entonces también vemos que acá tenemos temas de gustos. em, y obviamente así, o sea, palabras sueltas así hay muchas, ¿sí? Entonces, dependiendo del tipo de conversación, pues obviamente am, hay distintos tipos de respuestas. Otro tipo de tema que influencia las conversaciones es la flexibilidad a la hora de escribir eh, el mismo mensaje, pero de distintas formas. ¿A qué nos referimos? Por ejemplo, acá nuestra conversación continúa con nuestra persona imaginaria preguntándonos am, si estamos libres este fin de semana, ¿verdad? Entonces acá respondemos preguntando qué es lo que estás planeando, ¿sí? Entonces fijémonos en estas tres palabras, do, you, want. Estas tres palabras, cuando las vemos así en una pregunta, pues hacen referencia a quieres, ¿verdad? Quieres hacer algo. Entonces vemos las posibles respuestas. ¿Quieres ir al parque? ¿Quieres ir a las películas? ¿O quieres ir a comer algo? ¿Qué pasa? Que el want to y el do you son gramáticamente correctos, ¿no? Entre comillas. Son como la forma correcta, pero eso no lo vuelve obligatorio. ¿Por qué no lo vuelve obligatorio? Porque, como bien he dicho en videos anteriores, el inglés busca expresarse lo más rápido posible. ¿Sí? Entonces acá entra la dinámica de querer acortar palabras. Esencialmente, si tradujéramos literalmente esta primera respuesta, en español se podría traducir como usted quiere ir hacia el parque. Ahora, eso suena muy formal, ¿sí? Pero es porque el español, cuando utilizamos estos formalismos como la palabra de usted, pues suena como si nos estuviéramos distanciando bastante de la otra persona. Sin embargo, en inglés no es tan formal decir do you, pero sí es opcional. Por ejemplo, en vez de decir, ¿usted quiere ir al parque? Yo puedo preguntar, ¿quiere ir al parque? Sí, eso es lo que pasa acá entre el do you y escribir directamente want to. Pero también pasa algo similar con el want to, porque want to como que es tosco de decir, ¿verdad? Tengo que detenerme y separar las dos palabras. Entonces surge este fenómeno de en vez de decir want to en dos palabras, lo juntamos y decimos wanna. Wanna pues suena más rápido. Entonces esto también pasa con palabras como going to, que significa voy a. Entonces en vez de decir going to, digo gonna. ¿Por qué pasa esto? Porque queremos que transmitir mensajes de forma más rápida. Sí, pero primero hay que entender qué significa o cuál es la forma correcta antes de saber cómo eso se deforma, porque existe la deformación. Este tipo de expresiones aparecen en más palabras de las que se puede imaginar, por lo que tener paciencia es clave y no hay que fijarse, o bueno, no hay que asfixiarse en querer aprenderlas todas. Es mejor enfocarse en saber la forma correcta, bueno, la forma formal, que intentar buscar todos los distintos tipos en los que pueden escribirse las mismas cosas. Acá, por ejemplo, continuando con nuestro tema de querer ir a las películas, vemos otro caso. En el caso de I will sirve para convertir las oraciones en futuro. Pero decir I will o you will, eso no suena bien para el nativo que habla inglés. Dice eso se demora mucho. Entonces, en vez de decir I will, pues pongo una comilla y pongo doble L. Entonces, en vez de decir I will, digo I'll. Si en vez de decir you will, digo you'll. Eso es otro tipo de ejemplo de la flexibilidad del idioma.
Entonces, ahora que entendemos am, cómo funciona una conversación simple, sencilla, en inglés y todos los posibles temas que puede abarcar una conversación de tres, cuatro mensajes, cuatro respuestas, podemos expandir e ir más allá con la herramienta de, obviamente en caso de que tengamos que comunicar ideas más complejas, podemos experimentar con nuestra práctica. Por ejemplo, acá nuestra conversación simulada, inventada, hace referencia a que, bueno, las dos personas salieron, fueron a ver una película, pero no hubo feeling, ¿verdad? No, no son el uno para el otro, no hay química. Sí, entonces, se tienen que comunicar esos sentimientos, ¿sí? Entonces tenemos expresiones como we got to talk, que es tenemos que hablar, y tenemos la palabra clave de feel, que feel es sentir, y ahí hay palabras atrás como feeling, que es sentimiento. Entonces, si yo digo, por ejemplo, acá, I feel like, entonces es para expresar siento que, ¿verdad? Ahora, independientemente del tema que escojamos, el objetivo del ejercicio es reforzar nuestros conocimientos. Podemos decidir cómo llevar la conversación a nuestro gusto. Obviamente, practicar con una persona real este tipo de temas es más difícil, por lo que obviamente si quisiéramos practicar esto, tendríamos que hacerlo por cuenta propia o tendríamos que hacerlo en un caso de, como decía antes, en un curso con un nativo que practicar conversación o, eh, como también dije, eh, a día de hoy, pues practicarlo con la inteligencia artificial. Entonces, ¿qué aprendimos hoy? Aprendimos que la inteligencia artificial utilizada con propósito nos permite practicar de forma eficiente distintos aspectos de escribir en inglés. En conclusión, si eso no te termina de convencer, el siguiente video va a tratar sobre puntualmente este caso de, digamos, yo cómo utilizo esta herramienta para practicar, cómo se vería en acción, ¿verdad? Paso por paso. Eso sería todo por hoy. Nos vemos en el siguiente episodio. Gracias por ver.